Bien, buen día, doctora Paula Chica. Mi nombre es Kelvin Lavallín, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias en la Educación e Idiomas, carrera de Educación Básica, curso 4.1. En esta ocasión vamos a tratar temas relacionados a la asignatura de Organización y Planificación Escolar, donde abordaremos temas y subtemas de la unidad 1 y 2. Bien, como primer tema general, tenemos el rol de la planificación y la gestión. Para ello vamos a recordar el objetivo general de este tema. Identificar, sintetizar y definir aquellos objetivos de la planificación y la gestión educativa según las necesidades y políticas del curso, de acuerdo a sus normativas dentro de los centros educativos infantiles, con la ayuda de los estudios prospectivos e informes de organismos internacionales y nacionales. Asimismo, para este objetivo y este tema, se cuenta también con la participación y el compromiso de los educadores para avanzar en las variables y las variedades extraescolares de los educandos. Como primer subtema, vamos a ver la organización escolar. La organización escolar es uno de los elementos clave dentro de un proceso administrativo. Dentro de su concepción más básica, organizar significa o equivale a preparar, ordenar y disponer alguna cosa de manera conveniente eh, para establecer o reformar algo, para lograr un fin, coordinando los medios materiales y la adecuación de las personas dentro de la institución. La organización escolar consiste en el estudio de la escuela, cómo investigar metódicamente la coherencia máxima en el funcionamiento de los diversos elementos para lograr los objetivos fijados por aquella institución educativa. Es decir, que se va a tratar de dar respuesta gracias a la organización que sea escolarmente a los problemas educativos, a las actividades y a los procesos que tienen lugar dentro de los centros educativos. Por otro lado, la organización escolar se caracteriza también por el bajo nivel de elaboración teórica, con el que se trata de resaltar varias o todas las aportaciones de autores cuyas ideas representan una alternativa básica a los presupuestos tradicionales que se han eh, dentro de la institución y por parte de los docentes. Asimismo, la disciplina se necesita fundamentarse mucho mejor desde un punto de vista teórico para lograr establecer un diálogo profundo y creativo con las demás disciplinas. Asimismo, la organización escolar tiene varios componentes, tales como los objetivos, que en este caso son los propósitos que se dan dentro de la institución por parte de los directivos, la estructura, que son los roles y las funciones regladas que conforman el centro, la tecnología, que es el conjunto y las maneras de la institución. También tenemos dentro de estos componentes la cultura, que son los principios
los valores y aquellas creencias que se comparten dentro de la institución. Y por último tenemos también el entorno. Estas son las variables ajenas que inciden en la organización. Dentro de este subtema que es la organización escolar, como ya sabemos, tiene un objeto de estudio o un objetivo, que en este caso el objeto de la planificación escolar va a radicar en el estudio de los centros educativos y las escuelas desde sus diversos componentes, que lo vimos anteriormente, y los elementos y las estructuras donde se protagonizan distintas interrelaciones y ordenaciones. Es decir, que este objeto, esta planificación escolar, aquellos lugares educativos perfectamente delimitados de los poderes públicos reservados a acoger al alumnado para la educación y la enseñanza del mismo. Para ello vamos a matizar en el objeto que esté y constituiría un objeto material en cuanto a la infraestructura de la institución, mientras que el objeto formal serían los elementos integradores de ella y asimismo las relaciones que se dan dentro de este. También podemos abordar dentro de la organización de algún centro escolar o una teoría de la organización o la organización escolar, aquellos contenidos científicos que se dan dentro de estas organizaciones. Vamos a tener los elementos materiales que vendrían a ser el espacio y los recursos, serían los recursos materiales pedagógicos y el ambiente de estudio. Los elementos personales, que sería el profesorado, las familias, el alumnado, todos aquellos actores educativos que sean dentro de la institución, incluso el personal de administración y de servicios. También tenemos los elementos formales y funcionales. En ellos se mencionan el sistema escolar, las planificaciones tanto áulicas como institucionales, los equipos de trabajos, los órganos de gobierno y de participación, el clima disciplinario, los horarios y las evaluaciones que se establecen dentro de la institución para cada planificación áulica y asimismo las relaciones humanas. Por último, dentro de estos contenidos científicos se mencionan los elementos auxiliares y complementarios. En ellos vamos a tener las actividades extraescolares, los servicios complementarios de apoyo a aquella escolarización, las relaciones centro-comunidad y también los servicios de apoyo externo. Ahora pasaremos al siguiente subtema, que es la organización escolar como una acción. Como ya sabemos, organizar es el establecimiento de aquellas relaciones efectivas de un comportamiento, de tal comportamiento que se dan entre personas, entre varias personas. Esto de manera en que puedan trabajar juntos con eficacia y eficiencia y puedan obtener una satisfacción alta y personal al hacer las tareas seleccionadas bajo aquellas condiciones ambientales dadas por el propósito de alcanzar alguna meta o objetivo.
Esto lo dice Terry en 1980 en la página 304. Eh, Todo esto se hará a cabo, para esto se hará a cabo un seguimiento, una retroalimentación de aquellos comportamientos en las relaciones efectivas, así como la datación de la infraestructura, el análisis del desarrollo de aquella gestión para la integración o la absorción para llegar a aquel liderazgo directivo dentro de la organización escolar. Siguiendo con los subtemas, vamos a mencionar a la escuela como una organización. En ella vamos a mencionar las divergencias organizacionales de la escuela. Pero, ¿qué es la escuela? La escuela es aquella que se basa su trabajo en una comunidad educativa, es decir, en los pensamientos sistémicos, tanto de los docentes como del alumnado, y en la gestión del conocimiento que posibilite que todos sus miembros o actores educativos aprendan a través de equipos de trabajo. Asimismo, el aprendizaje, además de ser adaptativo, también debe ser generativo, es decir, que el docente debe motivar e inspirar a los estudiantes para que éste pueda aumentar su creatividad. La escuela, asimismo, en un sentido genérico y a todos sus niveles, comparte muchas de las características de las organizaciones sociales en su intención de conseguir unos objetivos con la mayor eficacia. Sin embargo, no puede ser enfocada en los supuestos de análisis de las organizaciones, ya sea industriales, empresariales o administrativos. En este sentido, la organización escolar constituye un conjunto de reglas y de recursos pedagógicos que están orientadas hacia finalidades específicas o determinadas. Además de que la escuela como una organización va a regular aquellos procesos de toma de decisiones. También va a definir una especie de trabajo entre los dominantes y los dominados al interior de las organizaciones y las prácticas escolares que se desarrollan dentro de estas. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la planificación y la gestión. En ella veremos las divergencias y las convergencias conceptuales. Para ello debemos tener en claro el concepto de planificar o planificación. La planificación es un proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar de un presente conocido hacia un futuro deseado. Además, la planificación es un proceso de establecer objetivos y determinar las acciones de suma importancia para considerar una construcción pedagógica como un proceso multidisciplinario de una producción y reflexión en la que la comunidad personal y de escolarización de los actores educativos puede resultar altamente beneficiosa para sí mismo. La planificación permite la realización de las actividades de una forma ordenada y sistematizada. Y la proyección y especificación de todas las metas y los objetivos planteados con el fin de propiciar el desarrollo de la institución
al establecer aquellos métodos de utilización nacional de los recursos, preparando a la institución educativa para que pueda hacer frente a las contingencias que se presentan con las mayores garantías de éxito. Bien, ¿y para qué sirve aquella planificación escolar? La planificación es algo esencial en el trabajo de algún gestor, ya que es la que permitirá conseguir aquellos objetivos. Planificar también supondrá crear herramientas con las que se pueda conseguir algún valor, ya sea una herramienta que nos ayude a obtener resultados positivos a alguna situación problemática. Y también nos permite proveer la afectividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto será mediante la instrumentación de estrategias pedagógicas apropiadas y tomando en cuenta el sistema educativo nacional, también el contexto de la escuela, como el tipo de grupos e incluso al alumno como una individualidad. Los beneficios de la planificación son varios, como las mencionadas anteriormente. Pero también la planificación se fundamenta en aquellos hechos centrales de la vida moderna. ¿Qué quiere decir con esto? Se puede mencionar como ejemplo a la escasez de los recursos frente a las necesidades múltiples y crecientes de alguna complejidad, las turbulencias, las incertidumbres y aquella conflictividad que se caracterizan a las actividades humanas y dentro de su entorno. La planificación nace de esto, es decir, que es una respuesta a ese conjunto de dificultades y una manera eficaz para enfrentarlos. Pero asimismo la planificación da a aquella organización escolar que la utiliza, va a dar una unidad explícita de propósitos, permitiendo el engranaje fluido de aquellas partes. Esto hará reducir la dispersión de los esfuerzos de los actores educativos y también va a conseguir, por consiguiente, el despilfarro de aquellos recursos pedagógicos, además de propiciar un marco referencial para la instancia educativa, con el fin de posibilitar la formación de los objetivos muy bien definidos. Por otro lado, vamos al siguiente tema, que es la planificación estratégica. La planificación estratégica es un concepto antiguo que se remota a los primeros días de las organizaciones militares. De acuerdo con una variedad de versiones, fue un militar que primero adoptó y utilizó un enfoque estratégico para la realización de una planificación. Esto en una búsqueda para desenterrar el desarrollo histórico de la planificación estratégica. Además es fundamental profundizar en el origen de la estrategia como un término. La planificación estratégica además nos ayuda a desarrollar en los docentes, en nosotros los docentes, las habilidades de planificación y dirección de instituciones educativas, de todas las organizaciones educativas.
además de la utilización de aquellos métodos y técnicas eficaces y eficientes de la planificación estratégica educativa. Esto va a llevar finalmente a la formulación de un plan estratégico de desarrollo institucional, es decir, el PEDI. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, que se basa en el centro educativo como una comunidad educativa. En ella vamos a ver diferentes subtemas, como el principal de la escuela como hecho cultural, como un hecho cultural. El desarrollo de las sociedades actuales nos obliga a aquellas administraciones educativas a formar parte de sujetos capaces de aplicar conocimientos y a las habilidades aprendidas, tanto como sus actitudes y sus valores, con el fin de resolver o transformar cualquier situación problemática producido en algún contexto determinado o específico. En el caso de la transformación del profesorado, del docente, este hecho debe afrontarse con un modelo pedagógico y formativo que, viendo en líneas generales, permita a los futuros docentes y en ejercicio, ejecutando ya su profesión, el analizar, el comprender y el transformar aquellos problemas que caracterizan a la sociedad actual. Asimismo, les permita diseñar pautas de acciones estratégicas de enseñanza-aprendizaje para orientar o orientadas a la formación de aquellos individuos, de aquellos alumnos críticos y reflexivos, capaces de transformar aquella sociedad. Dentro de este tema también vamos a mencionar el siguiente subtema, que es la escuela como una realidad empírica. Desde la observación empírica, la pedagogía científica va a constituir una oportunidad para abordar la realidad escolar y poder hacer evidente de manera sistemática, rigurosa y minuciosamente aquellos procesos de inculturación y de arbitrariedad cultural que en ella se generan, es decir, en esta realidad escolar. Esta observación empírica nos permite que se trascienda aquella concepción de sentido común que abunda dentro de los procesos educativos escolares y que se construyan desde los dispositivos de poderes que circulan dentro del interior de la institución educativa. Por otro lado, la construcción de los modelos en la escuela que se presentan como una forma como tal, es decir, como en los contextos científicos que se construyen los modelos, como intentos de representar los modelos de pensar de aquellos científicos empíricos. Pasando con el último tema, vamos a ver la organización y cultura materia de la escuela. En ello vamos a tener dos subtemas esenciales para el entendimiento de este tema muy importante.
que son los agentes y programa curricular. Como ya sabemos, los agentes educativos son los actores que intervienen a nivel curricular, como tales como los supervisores, los directores, los docentes, los alumnos, la institución escolar como tal, la infraestructura física y así como el ambiente de aprendizaje. Por otro lado, la programación curricular permite diversificar y contextualizar en aquel currículo una forma adecuada que le permita la adaptación, la adecuación, la selección y asimismo la clasificación de aquellas capacidades. También estos programas curriculares eh, permiten la contribución eficiente a la solución de los problemas prioritarios que se han identificado y contextualizado a la adaptación de los temas a las circunstancias locales en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasando al último subtema, los contextos sociofamiliares. Como ya sabemos, la familia constituye el grupo prioritario más importante dentro de la humanidad, eh, ya que este es considerado el primer grupo social con la que el ser humano toma contacto desde su nacimiento. Eh, Dentro de este primer grupo social, a medida que toma el primer contacto, el ser humano sentará sus bases del desarrollo tanto socioafectivo, personal, emocional e intelectual. Por otro lado, cada familia tiene un modo de vida determinado, que el cual dependerá de sus condiciones de vida, aquellas actividades sociales y las relaciones que se dan entre sus miembros familiares. Mencionando los hábitos y valores. Dentro de la familia, la enseñanza de los hábitos sociales es de enorme importancia. Sobre todo esta importancia que sea de la enseñanza de los hábitos sociales eh, es de mayor importancia en los primeros años de vida de la persona, ya que esta enseñanza favorecerá al ajuste del niño a la vida social y al establecimiento de las relaciones armónicas entre sus pares.